Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. Gratitude. Se acabó el juego, terminemos esto. En ese momento Akaza no se sentía nada bien, la malicia que sentía del mundo se hacía cada vez más fuerte a cada segundo. Sus instintos le están dando advertencias de peligro sin parar, pero el problema es que no hay una dirección específica. Esto es lo que realmente se siente al luchar contra un manipulador de la realidad, no solo estás luchando contra el humano frente a ti, sino también contra una parte del mundo que controla. Esto es completamente diferente de la pelea anterior, donde Lorien se contuvo y solo usó artes marciales y el mínimo de su habilidad. Lo hizo por dos razones, la primera es probar su nivel de fuerza actual con el uso mínimo de su habilidad y solo usando artes marciales y esgrima. En segundo lugar, es para recuperar algo de energía fuente antes de comenzar realmente la batalla. Después de todo, antes de que Akaza llegara, Lorien estaba practicando, y el entrenamiento consume energía. Se podría decir que Akaza llegó en el peor momento posible. Pero afortunadamente para Lorien, fue al comienzo de la práctica cuando no consumió mucho, y para entonces ya había recuperado la mayor parte de su energía fuente. Mirando su espada rota, Lorien activó su habilidad nuevamente. Realidad. Restaurar esto hizo que la espada destruida se restaurara instantáneamente a un estado perfecto, pero Lorien no estaba satisfecho y seguía frunciendo el ceño. Debería fabricarme una verdadera arma, mientras tanto, Akaza miraba todo esto con un poco de desconcierto. ¿Cuál es su habilidad? Antes ignoraba mis ataques, mi golpe de ahora también lo atravesó, y ahora ha reparado su espada. No se atrevió a tomar la iniciativa y atacar antes de descubrir cómo contrarrestar este molesto poder. Pero Lorien no le dio mucho tiempo para pensarlo mientras hablaba con una mirada burlona en su rostro. ¿Te gusta regenerarte, no? Sin esperar a que Akaza reaccionara, corrió hacia él mientras también usaba su poder. Realidad. Daño absoluto. La espada de Lorien fue envuelta abruptamente por una fuerza misteriosa. Silbido con el sonido de la espada atravesando el aire, el ataque de Lorien alcanzó rápidamente su destino. El ataque de Lorien llegó demasiado repentino, lo que provocó que Akaza apenas reaccionara. Levantó su mano izquierda y se defendió rápidamente, pero incluso entonces, el ataque casi atravesó sus defensas. Esto provocó un corte obvio en la mano izquierda de Akaza, pero no le importó y comenzó a chocar nuevamente con Lorien a velocidades asombrosas. Pero después de intercambiar un par de golpes, Akaza descubrió algo increíble que hizo que sus ojos se encogieran de horror mientras saltaba hacia atrás lo más lejos que podía. Al mirar las heridas que aún sangraban, una mirada de incredulidad apareció en su rostro. Mi cuerpo no se está curando, no importaba cuánto Akaza intentara forzarlo a sanar, las heridas aún no se movían, era como si las heridas no existieran en primer lugar. Afortunadamente para él, lo descubrió bastante rápido, o si hubiera usado la misma táctica que antes, pronto sería asesinado. Mirando a Akaza, que estaba desconcertado, Lorien comenzó a burlarse de él. Oh Dios mío, ¿por qué no te curas? ¿No se supone que los demonios son inmortales? Obviamente, Lorien estaba un poco molesto con Akaza invitándolo a convertirse en un demonio cada 2 segundos y su molesto estilo de lucha basado en la regeneración. Entonces, al atacar utilizó su habilidad para darle a sus ataques una característica y esa es daño absoluto que permite que todo el daño que hace sea irrecuperable por un periodo de tiempo. Este periodo es de alrededor de 1 hora, no es mucho tiempo, pero aún es tiempo suficiente para que mate a Akaza. Silbido atacando de nuevo, el demonio se defendió apresuradamente tratando de recibir la mínima cantidad de daño mientras lo hacía. Cambiar a un nuevo estilo de combate de su habitual forma imprudente después de tanto tiempo y estar desarmado y luchando contra una espada tampoco ayudó a su situación. Los dos chocaron a velocidades increíbles, solo sus imágenes residuales eran apenas visibles, Lorien tenía una clara ventaja esta vez ya que todo lo que Akaza podía hacer era defenderse. Afortunadamente, su arte de demonio de sangre resultó ser algo útil como forma de protegerse de las heridas. Choque a medida que la pelea continuó, se volvió cada vez más acalorada, y justo cuando los dos estaban en un punto muerto, Lorien de repente usó su poder. Realidad. Manipulación del aire. Los instintos de Akaza de repente comenzaron a gritarle que huyera, pero el problema es que las señales de peligro venían de todas partes. Auge. El aire detrás de Akaza explotó abruptamente como una granada, lo que le hizo perder el equilibrio y fue arrojado hacia adelante. Aprovechando esto, Lorien atacó con un rápido corte cortando la mano izquierda de Akaza desde el hombro. Pero como alguien que ha estado luchando por más de 100 años, la respuesta del demonio fue bastante rápida mientras intentaba saltar hacia atrás para tomar distancia, incluso usando su arte demoníaco para acelerarse. Pero Lorien aún no había terminado, ya que aprovechó el impulso del corte y lanzó una rápida patada hacia atrás que envió a Akaza de volar. Esta vez, la patada fue tan fuerte que el demonio atravesó los muros de la urbanización y entró en las calles abarrotadas antes de estrellarse finalmente contra la pared de una tienda al azar. La ciudad en la que vive Lorien es bastante grande y se está volviendo cada vez más moderna, por lo que es de esperar tanto tráfico por la noche, ahora se parece mucho a una ciudad. ¡Bum! Ah. ¿Qué? Debido al rastro de destrucción acompañado del fuerte ruido y la columna de polvo, los transeúntes se dispersaron rápidamente como moscas aterrorizadas.
Akaza se puso de pie rápidamente y puso su guardia en alto, listo para cualquier ataque que pudiera caer sobre él. Silbido chocar otra ronda de ataques bombardeó a Akaza, quien hizo todo lo posible por defenderse, pero la falta de una mano izquierda hizo que su situación se deteriorara aún más tan rápido que la otra mano lo siguió rápidamente. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Akaza nunca imaginó este escenario cuando llegó aquí. Un ataque más, y perderé al contrario de lo que algunos pueden pensar, él no sentía ningún obvio resentimiento hacia Lorien, era más bien falta de voluntad, quería hacerse más fuerte, quería saber por qué perdió, incluso ahora no podía entender cuál era la habilidad de Lorien. Con el espíritu de no rendirse en la lucha hasta el último momento, Akaza intentó atacar con su pierna solo para que atravesara a Lorien y luego silbido esa pierna también siguió a las otras dos extremidades. Incapaz de mantener el equilibrio por más tiempo, trató de esforzarse hasta el límite, deseando un milagro, tal vez podría romper cualquier fuerza que estuviera actuando sobre sus heridas para poder recuperarse. Pero lamentablemente este milagro no apareció, ya que otro corte rápido eliminó la última extremidad de Akaza, declarando el final de la batalla. ¡Qué magnífica batalla! La pedí, terminó mirando a Akaza que cayó a la calle sin poder moverse, el rostro de Lorien estaba lleno de emociones complejas. Esta es la primera vida que Lorien terminará con sus propias manos, aunque es un demonio no ayudó mucho. Tras respirar profundamente, Lorien activó su habilidad. Sueño/realidad. Borrar cuerpo. Esta vez Lorien tomó la iniciativa de especificar qué borrar, o de lo contrario, si se trataba del borrado habitual, toda la existencia de Akaza desaparecería, alma y cuerpo. Honestamente, Lorien no odiaba a Akaza, es solo que están en bandos opuestos, por lo que no llegará tan lejos como para borrar su alma. Además, mirando hacia el costado del cuerpo caído de Akaza, Lorien pudo ver claramente dos fantasmas mirando todo esto, con el dolor escrito en sus rostros. Es que hizo, el hombre que le enseñó artes marciales a Akaza, y junto a él está Koyuki, la prometida de Akaza y la razón principal por la que, sin importar cuánto tiempo se convirtió en un demonio, no mató ni comió una sola arma a pesar de que no podía recordarla. Lorien no fue lo suficientemente cruel como para borrar el alma de Akaza justo frente a ellos, y en el momento que han estado esperando durante mucho tiempo, suspiró, soltando un largo suspiro mientras hablaba una última vez antes de terminar. Esa fue una gran batalla, ¿es eso así? Silbido un último golpe, tan pronto como la espada tocó el cuerpo de Akaza, lo atravesó, aparentemente sin dejar ningún daño. Pero entonces su cuerpo empezó a volverse transparente muy lentamente, y en un par de momentos desapareció por completo como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Después de dar una última mirada a los ahora tres fantasmas, regresó con calma y lentitud a su casa, pero si uno mirara con atención, vería que su mano que sostenía la espada temblaba ligeramente. Parece que no estaba tan tranquilo como intenta hacerlo parecer. Pero justo después de un par de pasos se detuvo al escuchar un susurro lleno de gratitud que venía detrás de él, lo que provocó que Lorien esbozara una sonrisa mientras se relajaba visiblemente. Gracias, su origen es Akaza. Chapter 22. Pólice. Mientras tanto, dentro del castillo infinito Kibutsuji Musan, que estaba leyendo un libro, se congeló de repente, sus ojos se volvieron como los de un gato mientras aparecían venas en su sien, la irritación era evidente en su rostro. Akaza, esa basura. Lo mataron. Muzan en realidad no estaba enojado por la muerte de Akaza, para él, todos los demonios eran solo herramientas que podía descartar cuando quisiera, la razón de su existencia es solo encontrar el lirio araña azul. Pero eso no significa que no reaccionará, de forma similar a como después de la muerte de la luna inferior 5 Rubí, simplemente se deshizo del resto de las lunas inferiores. Pero lo que quería ahora, es obtener información, después de todo, la muerte de una luna superior es algo muy raro. Mientras tanto, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba, Lorien caminó a través de la pared rota que fue dañada debido a la batalla que acababa de ocurrir. Se sentía muy agotado, la energía fuente dentro de su cuerpo alcanzó un mínimo histórico, si no hubiera terminado la batalla tan rápido como lo hizo, nadie sabe qué habría pasado. Por suerte su fuerza física no se consumió tanto, por lo que la vergonzosa y peligrosa situación de perder el conocimiento en la calle no ocurrió. Pensando en la batalla de ese momento, Lorien no estaba muy emocionado por su victoria, ya que sabía que actualmente estaba muy lejos de esos manipuladores de la realidad verdaderamente poderosos que tienen la capacidad de cambiar fácilmente la realidad como mejor les parezca. Cualquier decisión tomada en el pasado, cualquier objeto jamás creado, cualquier movimiento, elección, color, átomo o molécula que exista puede ser cambiado. Toda la existencia se doblega a la imaginación de un deformador de la realidad. Los usuarios pueden reescribir las leyes de la física y luego cambiarlas en un instante. Los universos pueden doblegarse a la voluntad de un deformador de la realidad. En comparación con ellos, Lorien, que actualmente está muy limitado por muchos factores como la energía, la ley y la autoridad, es realmente demasiado débil. Si miras con atención la batalla que acaba de ocurrir, notarás que Lorien usó su habilidad solo en sí mismo o en sus propios ataques la mayor parte del tiempo. La única vez que lo usó en los alrededores fue cuando manipuló el aire a su alrededor para atacar. Pudo hacer esto porque el aire estaba en contacto con su propio cuerpo, lo que le daba la capacidad de manipularlo. Pero lo que realmente consumió la mayor parte de su energía fue Absolute Damage, porque es un concepto, y esas cosas consumen mucha suspiro, aún me queda un largo camino por recorrer, pero no pensemos tan lejos, esos tipos están demasiado lejos de mí ahora, mejor comencemos con pequeños objetivos alcanzables. Mientras tanto, justo cuando Lorien entró en la finca, una sombra de repente saltó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Sollozó, ¿estás bien? Sollozó mirando hacia abajo a Saigai que seguía abrazándolo y llorando, todo lo que Lorien pudo hacer fue tratar de calmarla mientras la abrazaba y le daba palmaditas suaves en la espalda. Estoy bien, el demonio está muerto, no tienes que preocuparte, pero eso no ayudó mucho, ya que ella habló en voz baja entre sollozos. Es todo culpa mía, siempre traigo mala suerte. Antes de que pudiera terminar de hablar, Lorien de repente le agarró la mejilla y le levantó la cabeza. Mirando hacia arriba, los ojos de Saigai estaban muy rojos e hinchados por el llanto, no se veía tan bien. Pero entonces, Lorien de repente bajó la cabeza mientras robaba sus labios. Los ojos de Saigai se abrieron de par en par en estado de shock al sentir que un objeto invadía su boca.
Después de un par de empujones simbólicos, ella cerró los ojos y comenzó a cooperar con él mientras entraban en una batalla de trabalenguas. Aproximadamente un minuto después, finalmente rompieron el beso, solo una línea plateada aún los conectaba, la cual también se derrumbó. Inclinando la cabeza tímidamente, el rostro de Saigai se sonrojó instantáneamente, su mente ahora estaba en ruinas, sus emociones en un estado extraño mientras iba de un extremo al otro del espectro. Mirándola así, Lorien realmente quería intentarlo otra vez, pero al final se aferró mientras acariciaba sus mejillas. Está bien, no hables más de eso. En ese momento, Lorien notó de repente la marca roja de la mano causada por Akaza en el cuello de Saigai. Al ver esto, Lorien frunció el ceño mientras usaba lo que quedaba de su energía fuente para curarlo silenciosamente. Afortunadamente era solo una marca y nada más, no había ninguna lesión o daño real. Pensando en lo que sucedió antes, no pudo evitar estar agradecido de que fuera Akaza quien atacó hoy. Si hubiera sido otro demonio, Saigai habría muerto. Y así finalmente tomó una decisión. Oye, Saigai, ¿sí? ¿Quieres hacerte fuerte y librarte de tu mala suerte? Ella rápidamente la levantó mientras miraba el rostro de Lorien para ver si solo estaba bromeando con ella. Al ver que parecía serio, ella preguntó apresuradamente. ¿Deshacerme de mi mala suerte? ¿Cómo? Hace unos 10 minutos se encontró con un demonio, además, acaba de ver a Lorien luchar contra él, ambos usando algún tipo de habilidad sobrenatural. Ella no tenía mucho conocimiento sobre esa misteriosa parte del mundo, pero que él tuviera una solución para su problema no era tan descabellado hasta donde podía imaginar, además creía que él no le mentiría. Su mala suerte es demasiado extraña, no parece una suerte normal en absoluto, es más como una maldición. Ahora se pregunta si algún tipo de demonio o Dios la maldijo. ¿En eso te concentras? ¿Ignoraste la primera mitad de mi frase? Al escuchar la parte en la que se centró, la boca de Lorien no pudo evitar temblar un poco, pero aún así le respondió vagamente. Mañana te lo explicaré todo y te ayudaré, hoy estoy muy cansado. Después de decir esto, se quedó en silencio por un momento antes de continuar mientras miraba hacia atrás en dirección al espacio por el que acababa de entrar. Además tenemos algunos invitados, ¿eh? Paso a paso al levantar la cabeza vio a algunos policías corriendo en su dirección. Está bien, ve a descansar por hoy, yo me ocuparé de ellos, mañana por la mañana te ayudaré. Asintiendo con la cabeza, ella se soltó a regañadientes de su abrazo y comenzó a alejarse. Al ver esto, Lorien dirigió su atención hacia la policía. No importa de qué mundo, cultura o época se trate, siempre se llega tarde a la fiesta. No le sorprendió verlos. Después de todo, la batalla entre él y Akaza se extendió a la calle. Si no vinieron a verificar lo que pasó, no deberían cobrar. Un dolor de cabeza, pero no importa, solo los sobornaré o algo así. Además, los superiores probablemente saben sobre demonios. Chapter 23. Awakening. Temprano en la mañana, al día siguiente, después del desayuno, Lorien llegó a Saigai a un bosque cercano a las afueras de la ciudad. Después de todo, todavía recuerda lo que sucedió la última vez cuando despertó. Él no quiere que su casa explote ni nada por el estilo, así que despertar aquí lejos de todos es la opción más segura. ¿Estás listo? Antes de venir aquí Lorien ya le explicó lo que es un origen/talento, también aprovechó para explicarle la existencia de demonios y similares. Pero eligió no hablar de otros mundos porque pensó que era demasiado por el momento. Después de todo, fue ayer que ella supo que existían los demonios, así que saltar demasiados pasos solo conducirá a la confusión y a ninguna ganancia real. Al ver a Saigai asentir y luego sentarse contra un árbol, gritó el tesoro dentro de su cuerpo, lo que provocó que un menú emergiera abruptamente frente a él. Mundos talento. Luego eligió talento, lo que provocó que aparecieran las dos opciones dejando solo una nueva. Despertar. Al hacer clic, apareció una sensación familiar que le permitió a Lorien elegir un objetivo para despertar. Entonces, sin perder más tiempo, seleccionó directamente a Saigai. Lorien tenía un poco de curiosidad sobre cuál era su talento, sabía que debía ser muy talentosa ya que solo en esta situación su talento se desbordaría por sí solo. Por las señales y las observaciones que hizo, su talento debería estar relacionado con la suerte o más precisamente la mala suerte, también puede ser algo así como calamidad, tribulación. Mientras Lorien todavía reflexionaba, el despertar de Saigai ya había comenzado. Tan pronto como hizo clic en despertar, una luz dorada atravesó el cuerpo de Saigai, dirigiéndose directamente hacia su origen, su núcleo de existencia. Esto, por supuesto, provocó que perdiera el conocimiento instantáneamente. Similar a lo que pasó con el despertar de Lorien, tan pronto como esta luz dorada tocó su origen, una reacción en cadena ocurrió instantáneamente. Como si se hubiera abierto algún tipo de cerradura, la energía escarlata comenzó a aparecer de la nada y luego a derramarse por todas partes hacia su cuerpo y alma. Tras la aparición de esta energía escarlata, la misma energía dorada que la ayudó a despertar se retiró a su alma para proteger sus recuerdos y su conciencia durante la transformación. Ahora con la energía escarlata libre para hacer lo que quiera comenzó a transformar su cuerpo y debería hacerlo de manera integral, por dentro y por fuera. Por supuesto, todo esto necesitaba energía, y Lorien, que estaba observando todo esto, de repente notó que la energía escarlata que salía de su cuerpo se esparcía por todas partes. Lorien pudo sentir que la atmósfera a su alrededor cambiaba de repente, mientras una sensación extraña y misteriosa impregnaba el lugar. Al darse cuenta de esto, saltó lejos de ella, temeroso de que si usaba su poder para bloquearlo o hacer algo, el despertar fallaría o sería imperfecto. No quería correr ese riesgo. Después de retirarse a una distancia segura, Lorien continuó observando y, después de un par de momentos, comenzaron a suceder cosas extrañas. El árbol en el que Saigai estaba descansando de repente comenzó a marchitarse por sí solo, esto generó algún tipo de energía que Saigai absorbió instantáneamente. Entonces pequeños accidentes comenzaron a suceder a todo alrededor, un árbol a un par de metros de repente se derrumbó cayendo sobre una pobre ardilla, la hierba se marchitó, insectos y pájaros cayeron abruptamente muriendo aparentemente por razones desconocidas.
Cuanto más accidentes ocurrían, más fuertes y extraños se volvían, similar a un efecto bola de nieve, no había una regla lógica o una razón para su muerte, es incluso más extraño que las películas de Destino Final. Al ver que todo esto sucedía y la energía escarlata se absorbía a medida que ocurrían más desgracias, Lorien no pudo evitar preocuparse, ya que incluso después de ver todo esto, Lorien todavía no podía entender el principio detrás de su talento. Espero que pueda controlarlo, de lo contrario, sería un gran dolor de cabeza. Esta transformación duró una hora completa con un radio de destrucción de 250 A diferencia del borrado completo de Lorien, en este radio, fue como si ocurriera un desastre. Después de asegurarse de que el despertar finalmente había terminado, Lorien finalmente caminó hacia ella. Al mirarla, Lorien notó algunos cambios en su apariencia exterior, su cabello oscuro se volvió aún más oscuro como si absorbiera toda la luz a su alrededor. Sus proporciones corporales también cambiaron un poco, volviéndose más perfectas y dando un aspecto más atlético y saludable mientras que también se volvía más gorda en algunos lugares mientras que más delgada en otros. En general, se volvió mucho más hermosa e impecable, solo al mirarla Lorien se sintió un poco asombrado. Golpeando ligeramente su mejilla, Saigai frunció el ceño mientras sus párpados se movían ligeramente antes de finalmente abrir los ojos, sus ojos rojos brillaban intensamente emitiendo un tono escarlata. Ella miró a Lorien y luego a su alrededor con confusión. ¿Se acabó? Todo lo que recordaba era que Lorien le preguntó si estaba lista y todo sucedió en un instante. Sí, es otro, ¿sientes algo? ¿Recibiste alguna información en tu mente? Lorien estaba un poco ansioso por saber cuál era su poder, su curiosidad finalmente llegó a su punto máximo. Finalmente, bajo la insistencia de Lorien, cerró los ojos cuando comenzó a sentir los cambios, y después de un par de minutos finalmente los abrió de nuevo mientras hablaba con una mirada extraña en su rostro. Por fin sé por qué tengo mala suerte. Mi origen es la perdición. Al oír esto, el ceño fruncido apareció en el rostro de Lorien. ¿La perdición, ¿Una parte del destino puedes controlarlo? Esta vez no hubo vacilación ya que asintió rápidamente con la cabeza, con una sonrisa feliz en su rostro, obviamente de muy buen humor. Sintió que una carga tan pesada como una montaña finalmente caía de su espalda, se sintió libre por una vez. Sí. Ya no tengo que preocuparme por la mala suerte. Lorien realmente se sintió feliz por ella, ya que era muy obvio que siempre estuvo preocupada por eso, y ahora finalmente puede posponerlo. ¿Qué más ganaste? No lo sé. Simplemente siento que nunca he estado en tan buenas condiciones y siento que mi cuerpo está mucho más fuerte que antes. Intenta golpearme después de eso. Lorien levantó su mano derecha indicando que debía golpear allí. Al verla aún indecisa, puso los ojos en blanco. No te preocupes, no puedes hacerme daño. Al obtener esta confirmación, finalmente golpeó su palma con todas sus fuerzas, pero incluso entonces Lorien no se movió ni un centímetro. Sintiendo la fuerza del impacto, asintió con la cabeza y dijo 3 veces la fuerza de una persona normal. Por cierto, ¿conseguiste información sobre cómo hacerte más fuerte? ¿Y hay algo más dentro de tu cuerpo? Al oír esto, ella lo comprobó de nuevo antes de responder con una mirada de sorpresa. Hay energía escarlata en mi cuerpo. Siento que cuando ocurre un desastre, ya sea natural o no, se produce energía que puedo absorber para hacerme más fuerte. Después de eso, continuó haciéndole algunas preguntas para obtener información más detallada y, después de un tiempo, finalmente llegó a una conclusión. Cada despertar es el mismo, y el que despierta obtiene un talento, una energía recién nacida y una forma de hacerse más fuerte. Pero parece que hay alguna diferencia. Después de todo, cuando desperté mi cuerpo saltó al nivel de 5 veces la fuerza de un humano normal. En este momento no puedo obtener más información sobre la aplicación de sus habilidades, ya que necesita algo de prueba. Con este pensamiento en mente, finalmente volvió a hablar. Entonces, regresemos. Comenzaré a enseñarte artes marciales y esgrima, pero necesitas desarrollar tus habilidades por tu cuenta. Solo puedo darte sugerencias. Al escuchar esto, Saiga ya asintió con una mirada seria en su rostro. Lo intentaré lo mejor que pueda. Al escuchar su respuesta, Lorien asintió con una sonrisa mientras ambos comenzaban a caminar de regreso a casa. Chapter 24. Building a Sword. Y así, pasaron rápidamente un par de días desde el despertar de Saigai. Durante este periodo, Lorien guió a Saigai sobre cómo manipular su habilidad y también le dio algunas ideas sobre su dirección futura. También comenzó su práctica de esgrima y decidió dejar las artes marciales para el final. Durante el tiempo que la vio, descubrió algunas cosas sobre su habilidad. Aparentemente, es principalmente de tipo ofensivo / misterioso, pero no es tan flexible y versátil como su habilidad. Pero comparado con él, ella es capaz de encontrar energía para absorber mucho más fácilmente, ya que con una sola caminata por la ciudad es capaz de absorber mucha energía. Afortunadamente para todos los que la rodean, ella no es una maniática que hará cualquier cosa para volverse más fuerte, de lo contrario, comenzaría a convertir cada lugar al que va en un infierno viviente solo para volverse más fuerte. Por supuesto, guiarla y entrenarla no fue todo lo que hizo durante este periodo de tiempo, ya que todavía recuerda el hecho de que necesita un arma verdadera que pueda usar durante mucho tiempo o tal vez para siempre. Entonces comenzó a conceptualizar el arma que quería crear con nuevas ideas que nacían y se desechaban una y otra vez. Y ahora, finalmente, después de una intensa ronda de lluvia de ideas, básicamente tiene un plan bastante completo y ahora está listo para el paso de ejecución, que es lo que Lorien está haciendo actualmente. Por supuesto, la espada que Lorien quiere crear no es tan simple, de lo contrario no habría tardado 3 días en pensar en ideas. Lo que quiere es un arma que pueda crecer con él y que también le sea de ayuda en la batalla. Así que, ahora mismo, después de revisar algunos de los pequeños detalles, finalmente comenzó sin más. Sueño / realidad. Crear espada. Cerrando los ojos, comenzó a imaginar la espada en su mente mientras también usaba su habilidad al mismo tiempo. La espada que imaginó es una katana de la misma forma y tamaño que la que entrenó y usó habitualmente. Mientras usaba su habilidad, una katana se materializó lenta y silenciosamente frente a él flotando en el aire. El mango es de color negro, mientras que la hoja es dorada. A continuación, apareció también una vaina junto a ella que poseía el mismo color negro que el mango.
Hasta ahora la creación de esta espada no requirió mucha energía ya que por ahora es solo un objeto mortal. Al crearlo ahora mismo, Lorien deseaba el arma mortal más poderosa, por lo que esta katana y vaina están hechas de una combinación de materiales desconocidos que alcanzan la cima de lo que los humanos normales pueden crear teóricamente. Pero, por supuesto, aún no ha terminado, y para ser más precisos, recién comienza. Lo que Lorien necesita hacer ahora es darle algunos poderes a esta espada. Esta es la parte complicada, su energía no es suficiente para otorgarle directamente las habilidades que desea. Entonces, después de reflexionar un poco, se le ocurrió una idea, darle una semilla de poder / concepto. Al hacerlo, podrá crecer, ya que esas habilidades se volverán más fuertes cuanto más energía ponga en la espada en el futuro y al mismo tiempo ahorrará energía, ya que no tiene que hacer que la espada posea instantáneamente dicha debilidad. Con su poder aún vigente, creó algunas semillas, las primeras son para la espada misma y las semillas son semilla de acumulación de energía. Esto le dará a la espada la capacidad de acumular energía como un banco de energía. Esta energía puede luego usarse para recuperar la propia energía fuente de Lorien o directamente destruirla toda de un solo golpe, y cuanto más alto sea el nivel de la espada, más energía puede acumular. Semilla asesina inmortal. Esta es similar a la habilidad que Lorien usó contra Akaza previniendo la regeneración y causando daño permanente. Y cuanto más alto sea el nivel de la espada, más poderosa se vuelve, desde infligir daño y evitar la recuperación a nivel físico hasta el nivel del alma y luego a un nivel conceptual y aún más. Semilla de dureza. Esto es muy sencillo ya que simplemente aumenta la dureza de la espada evitando que se rompa o se destruya, esto también mejora con el nivel de la espada. Semilla de afiladura. Esto simplemente aumenta la afiladura de la espada, después de todo, si una espada no es lo suficientemente afilada, ¿puede realmente llamarse espada? Después de terminar las semillas para la espada en sí, Lorien comenzó a hacer las de la vaina, solo había dos pero su importancia es primordial. Eternal Reablant. Esta habilidad es completamente defensiva, básicamente crea un dominio alrededor de Lorien separándolo y aislándolo del mundo exterior, dándole efectivamente una defensa absoluta que es muy similar a Avalon. Por supuesto, en las primeras etapas, esta defensa puede no ser tan grande y su poder solo se mostrará cuando ese simple dominio se transforme en un verdadero mundo. Hasta entonces, la vaina crea un dominio simple con el poder de convertir todos los ataques entrantes en sueños, siempre y cuando los ataques no pasen de cierto nivel, no causarán ningún daño. Recuperación. Esto ayudará a recuperar básicamente cualquier cosa, la espada si fue algo dañada en la batalla o el mismo Lorien si está herido ya que después de la batalla puede que no tenga suficiente energía para activar su habilidad de recuperación. Lorien se dio cuenta de esto después de su batalla con Akaza cuando apenas tenía suficiente energía para ayudar a Saiga y a recuperar una herida muy pequeña. Está bien, Lorien admite que puede haberse inspirado en Avalon, pero no se le puede culpar ya que esas habilidades son realmente geniales. Ahora, con todo finalmente listo, procedió hacia el último paso. Agitando sus manos, esas semillas volaron cada una hacia sus propios objetivos, dos hacia la vaina y el resto hacia la espada. Cuando esas semillas desaparecieron en el arma se produjo una transformación visible a simple vista. Patrones y runas misteriosas aparecieron silenciosamente en el cuerpo de la hoja, la vaina y el mango. Esas runas siguieron materializándose, cambiando y fusionándose a medida que continuaba la transformación. Y después de un tiempo finalmente terminó con la espada adquiriendo un aspecto más noble y sobrenatural, ahora mismo cualquiera podría decir que esta espada no es normal con solo mirarla una vez. La vaina y el mango que tenían un color negro normal ahora tenían patrones dorados, mientras que la hoja tenía runas negras que llegaban hasta la punta. Ignorando sus ahora vacías reservas de energía fuente, Lorien miró el arma que flotaba elegantemente frente a él mientras la sostenía rápidamente. Cuanto más lo miraba más le gustaba. Después de eso, procedió a agitarlo como para probarlo. Le tomó un par de minutos detenerse y luego estalló en carcajadas. Jajaja. Por fin. Tengo un arma que puedo llamar mía. Al volver a envainar la espada, Lorien rápidamente cayó en profundos pensamientos. Las habilidades que Lorien le dio a esta espada pueden parecer impresionantes, pero en realidad eso solo sucederá en el futuro. Por ahora el arma no es tan fuerte, para la acumulación de energía solo puede contener alrededor de la mitad de las propias reservas de Lorien. Para el poder de matar inmortales solo podía causar daño efectivo a demonios de bajo nivel, en cuanto a esas lunas superiores no haré mucho ya que el propio poder de Lorien sería más efectivo. Por su dureza y agudeza apenas entraba al nivel de las armas sobrenaturales. En cuanto a la recuperación, no es mucha, solo duplica la tasa de recuperación normal, ciertamente no se puede comparar con esos demonios. Y finalmente, Eternal Reablant debido a su alto nivel aún se encuentra en un estado inactivo, la energía necesaria para que despierte es astronómica. Hablando de niveles astronómicos de energía, Lorien no pudo evitar sentir un dolor de cabeza al respecto. En este momento le falta mucho, la energía que obtiene cada vez que sale a caminar de noche es casi fija. Pero la energía que necesita aumenta día a día y cuanto mayor es su fuerza, más energía necesita para hacerse más fuerte. Y ahora tiene otra espada que alimentar, sin mencionar que quiere intentar usar la aceleración del aprendizaje en Saigai, lo que también requiere energía. En este momento, el rango de percepción de Lorien es de aproximadamente 80 m e incluso si sigue volviéndose más fuerte, no puede verse superando el rango de 150 m en este mundo. Honestamente no hay mucha diferencia entre 80 y 150 metros en este contexto, por lo que Lorien siempre quiso encontrar una forma de obtener energía más rápido y de manera más eficiente. Suspiro, frotándose las sienes, Lorien dejó escapar un largo suspiro mientras decidía dejarlo de lado por ahora para pensarlo lentamente. ¿Esperaré una epifanía de la nada? ¿Esas cosas suelen venir cuando estoy cagando? Chapter 25. Life Levels y Pass. Ahora con el arma finalmente fabricada y el problema de la energía dejado de lado, Lorien centró su atención en otra cosa. Es una información que siempre ha dejado de lado porque no creía que la necesitaría en ese momento. Lorien recibió esta información hace mucho tiempo junto con otras cosas que ya había comprobado, capítulo 5 antes de la nota del autor.
Pero ahora que ha llegado a cierto límite, este conocimiento que había omitido se volvió de gran utilidad, ya que le dará una perspectiva más amplia, haciéndole saber dónde se encuentra actualmente y le dará una dirección hacia la cual avanzar. Para ser exactos, es información sobre los niveles de vida y los diferentes niveles de fuerza en diferentes mundos. Lo primero que se habla son los niveles de vida. Pero antes de entrar en las divisiones es necesario saber primero qué significa. Mejorar el nivel de la propia vida es lo que todos perseguimos, ya sea consciente o instintivamente. Hay muchos caminos o formas para mejorar dicho nivel de vida, podría ser mediante cultivo, magia, habilidad, artes marciales, comer tesoros, etc. Las posibilidades son ilimitadas. Todos esos caminos tienden esencialmente hacia un objetivo común, que es, en términos simples, la evolución. Pero aún así, existe mucha diferencia entre cada camino, algunos caminos se centran en evolucionar el alma mientras que otros se centran en el cuerpo. También hay algunos caminos que se centran puramente en el aspecto energía y en algunos casos raros algunos caminos toman el misterio puro como el principal objetivo de evolución. Algunos pueden incluso llegar al punto de abandonar todos los demás aspectos y centrarse en uno solo. Entonces, no hay niveles de cultivo estándar / comunes ni nada por el estilo, varía mucho de un mundo a otro. Cada uno posee sus propias características, ventajas y límites únicos, y esto hace que sea imposible comparar los poderes de combate entre diferentes sistemas, ya que uno solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil. Pero incluso entonces, todos los caminos se mueven esencialmente en la misma dirección. Así que podemos utilizar los resultados como una forma de estimar aproximadamente de una manera muy amplia y general los diferentes niveles de vida en la nada ilimitada que contiene un número infinito de mundos. La nada es el lugar donde existen todos los mundos, existió antes de todos los mundos, eterna además nadie sabe qué tan grande es y qué esconde. Además, si algo por debajo del nivel de un mundo entra, será borrado por el poder de la nada, sin mencionar los otros peligros que acechan allí. Según la información recibida se puede dividir en varios niveles mortal. Este nivel se refiere a lo ordinario, son seres sin poderes extraordinarios, humanos normales, animales, extraordinario. Son aquellos que pueden usar habilidades sobrenaturales más allá del ordinario nivel regla / ley. Son aquellos que pueden manipular o usar las reglas, leyes y conceptos. Transcendent. Son simplemente aquellos que pueden igualar un mundo, universo único, por sí solos. Pero en realidad, esa afirmación no es del todo correcta, ya que el nombre completo de este nivel es trascendiendo el mundo y alcanzando la nada. Entonces, la característica más indicativa de este nivel no es su poder de combate, es la capacidad de sobrevivir en la nada donde las reglas y leyes del mundo no existen, el poder de combate es en realidad secundario. Autoridad. Su nombre completo es autoridad imponente, esos seres tienen el poder no solo de sobrevivir en la nada sino también usar todo su poder sin preocuparse por reacciones negativas o restricciones, imponiendo su propio misterio en el lienzo llamado nada. Generalmente los seres alcanzan este nivel cuando están en el nivel de fuerza del multiverso, pero esto es solo una estimación. Y este nivel es también en el que se encuentra actualmente la mujer que envió a Lorien a viajar. En cuanto a los niveles de vida más allá de esto, no hay información al respecto, solo algunas conjeturas muy vagas, ya que incluso esa mujer no tiene información clara al respecto, ella también está tanteando el camino. De lo contrario, si supiera cómo alcanzarlo, no se habría visto obligada a intentar crear una ayudante, probablemente habría centrado toda su atención en lograrlo primero, ya que el propio poder es el más confiable. En este momento, todo lo que podía hacer era adivinar algunas cosas e intentar las cosas una y otra vez, ya que no tenía un camino claro a seguir ni una guía que la ayudara. Pero lo único de lo que está segura es que existen más niveles de vida y mayores niveles de poder, pero no dijo exactamente por qué. Después de verificar esta información, Lorien pudo identificar rápidamente el nivel en el que se encuentra, obviamente es el nivel extraordinario, lo que lo convierte oficialmente en un novato de pleno derecho. Por supuesto, Lorien sabía que los niveles de vida no siempre son iguales a la fuerza, después de todo, se llaman niveles de vida en lugar de niveles de poder porque lo que representan es el camino de evolución de diferentes seres hacia un nivel superior de existencia, no un mayor poder destructivo o fuerza. En algunos casos raros, algunas formas de vida de nivel extraordinario pueden incluso vencer a seres de nivel ley, ejemplo, Goku, Saitama, etc., y algunos seres de nivel de vida alto pueden ser muy débiles a pesar de su nivel de vida e inmortalidad. Además, el nivel de poder de cada nivel de vida puede variar mucho, tomemos el nivel en el que se encuentra Lorien en este momento, el nivel extraordinario. Puede variar desde aquellos que apenas pueden doblar una cuchara con su mente hasta algunos tipos como Goku y Saitama. Y quién sabe, quizá exista alguien en la nada infinita que practicó cierto aspecto hasta el punto de vencer a todos sin tocar las leyes. Pero, esta falta de claridad solo existe en los niveles extraordinario y ley, para niveles superiores el nivel es muy distinto ya que sin un cierto nivel de fuerza integral no podrás sobrevivir en la nada. Y si alguien en el nivel extraordinario es de alguna manera capaz de sobrevivir en la nada, entonces no puede ser llamado así en absoluto, se convertirá en un transcendent. Después de todo, si fue capaz de sobrevivir en la nada significa que uno de sus aspectos, ya sea alma, cuerpo o energía, ya había alcanzado el nivel de evolución requerido para sobrevivir allí. Técnicamente hablando, Lorien en este momento está muy cerca del nivel ley e incluso puede llamarse un nivel ley falsa, o de lo contrario no podría usar su habilidad como un dispositivo de trampa. Esto tiene algo que ver con la naturaleza de su poder, ya que todo lo que necesita para alcanzar el siguiente nivel es condensar su autoridad. Esto puede parecer simple, pero en realidad no lo es. Es un gran obstáculo que superar y que puede requerir que Lorien viaje por muchos mundos antes de alcanzar el requisito mínimo. El camino que Lorien está recorriendo en este momento es el camino habilidad con el camino marcial como auxiliar. Para el camino de habilidad es bastante sencillo de mejorar y tiene un camino muy recto, solo sigue absorbiendo energía y absorbe la ventaja y especialidades de cada mundo para completar y perfeccionar su propio camino. En cuanto al camino marcial es un poco más complejo ya que también se puede dividir en varios niveles, pero cada mundo básicamente tiene una división diferente para ello. Entonces Lorien usará el camino marcial del mundo eterno como plantilla, esta división es muy similar a la división del nivel de vida y comienza en nivel mortal, artes marciales sin habilidades sobrenaturales, que es el nivel en el que se encuentra actualmente Lorien.
Extraordinario. Las artes marciales ahora contienen algo de misterio, ya sean atributos, energía, etc. Nivel de ley barra regla. Pero más comúnmente conocido como alcanzar a los dioses con las artes marciales, en ese nivel sea cual sea, artes marciales, esgrima o lanza, contiene un concepto o ley en ellas, ejemplo. Reina de la Tierra de las Sombras Skatash, Ultra Instinto, DBZ, también llamado el estado de los dioses, etc. Y para entonces, simplemente se trata de perfeccionar esos conceptos cada vez más y no hay un límite superior porque para entonces todos ya han elegido su propio camino. Cuanto más fuerte es el misterio que contienen, más fuertes se vuelven. Después de absorber y analizar esta información por un tiempo, Lorien finalmente abrió los ojos y soltó un largo suspiro mientras sus ojos se aclaraban. Obviamente esta información era muy beneficiosa para él. Así es, tiene sentido. Después de analizar esta información, Lorien ahora tenía una comprensión más clara de su futuro camino en las artes marciales y la evolución de su nivel de vida. Parece que todos los planes que hice antes eran correctos. Pero, realmente necesito encontrar una manera de obtener más energía de sueño primero. Chapter 26. Reantre. Desde entonces, pasaron 2 días más en ese par de días, todo lo que hizo Lorien fue guiar el entrenamiento de Saigai y relajarse. Después de viajar a este mundo durante medio año, ha estado en un estado constante de trabajo duro, por lo que es hora de que se tome una semana libre para relajarse. Por supuesto, un descanso completo sin hacer nada es imposible, ya que siempre se encuentra haciendo otras cosas, como preguntarse sobre el problema de energía. Consideró crear algo como un tótem en diferentes pueblos para recolectar energía para él. Pero después de pensarlo un rato decidió pensar en otra cosa ya que no quiere viajar por todo el mundo pueblo por pueblo poniendo un tótem en cada uno, sería demasiado agotador, sin mencionar todos los demás problemas. Pero incluso entonces no descartó por completo la idea, sino que decidió dejarla como último recurso. Sentado en el patio trasero, Lorien observaba todo a su alrededor, disfrutando de la vista. Este lugar fue demolido debido a su batalla con Akaza, pero ahora regresó a su estado original gracias a Lorien quien usó su habilidad para restaurarlo. Al notar un terreno vacío, caminó lentamente hacia él sosteniendo una semilla de árbol Mikan. Cavó un pequeño hoyo y puso la semilla dentro antes de volver a llenarlo. Sueño barra realidad. Crecer. Cuando el poder de Lorien hizo efecto, la semilla que acababa de plantar comenzó a crecer a un ritmo increíble. La semilla brotó rápidamente a medida que un árbol joven crecía rápidamente, pero no se detuvo allí ya que el árbol joven continuó su desarrollo sin parar. Este proceso finalmente produjo un árbol maduro lleno de naranjas. Al ver todo esto suceder, Lorien se sintió asombrado, a pesar de que él fue quien lo provocó. Lo único que hizo, en realidad, fue proporcionar energía para acelerar su crecimiento dejando que la naturaleza siguiera su curso. No importa cuántas veces la veamos, la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Justo entonces, cuando estaba a punto de cosechar algunas naranjas, una idea apareció de repente en su mente, fue como una iluminación repentina. Árbol, jajaja, puede que funcione. Después de finalmente tener una idea adecuada, Lorien estaba muy impaciente por probarla, por lo que comenzó directamente. Sueño barra realidad. Semilla del árbol de los sueños. La creación de esta semilla consumió instantáneamente la mitad de sus reservas de energía. La semilla que Lorien acaba de crear es la semilla de una cereza japonesa, pero esa es solo la apariencia exterior. No, incluso la apariencia exterior probablemente mutará después de que crezca. Después de descubrir la capacidad de dar características a las cosas, Lorien la utilizó muy a menudo, ya que resultó ser extremadamente útil. Las características que Lorien le dio a esta semilla fueron absorción de sueños. Es la capacidad de absorber automáticamente los sueños por sí solo en su rango de percepción que crece a medida que el árbol madura y crece. Almacenamiento y partición de energía. A medida que el árbol absorbe la energía del sueño, la almacena y la divide, el 40% de la energía regresa al mundo como un sacrificio, el 40% permanece almacenado allí esperando que Lorien lo recoja, ya que el último 20% va al árbol mismo lo que le permite evolucionar. Conexión y red. Esto le permite detectar la ubicación de todos los demás árboles de sueños y conectarse a ellos usando sus raíces, lo que les da la capacidad de compartir energía almacenada y enviarla de un árbol a otro. Gracias a esto Lorien no tendrá que viajar a diferentes lugares para conseguir la energía acumulada, esta llegará a él por sí sola. La razón por la que Lorien creó el árbol en primer lugar es para obtener energía más rápido, por lo que un solo árbol no lo hará, y ahora con esta habilidad, la mayoría de los problemas están resueltos. Protección. El árbol puede utilizar la energía almacenada en su interior para protegerse en casos de peligro ejecutando diferentes ataques. Oculto y sin fase. Aquellos que no tengan la habilidad relacionada con los sueños y la realidad no podrán verlo ni podrán tocarlo, a menos que claro, Lorien les dé la habilidad haciendo que el árbol no se esconda de ellos. Nacimiento. Esta es posiblemente la característica más útil, le da al árbol la capacidad de crear nuevas semillas después de que alcanza un cierto nivel de crecimiento, y luego lo catapulta en una dirección aleatoria. Esto sigue sucediendo hasta que envía semillas en todas direcciones. Gracias a esto, incluso si Lorien no hace nada, el árbol ampliará su alcance por sí solo. Raíces. Las raíces del árbol de los sueños se expandirán y crecerán hasta cubrir toda la ciudad que se encuentra debajo. Esas raíces son de tamaño muy pequeño con las características de oculto y sin fase aplicadas a ellas. Algunos podrían preguntarse por qué Lorien está haciendo algo tan complejo y no solo hacer un tótem simple y listo. Es bastante simple, todo se trata del rango de percepción y absorción. Si hiciera un tótem para absorber la energía del sueño, la energía requerida para mejorar el rango de percepción sería astronómica, algo que Lorien simplemente no puede permitirse por ahora. Por eso eligió un árbol, es por las raíces, incluso si el árbol solo tiene un rango de percepción de 10 Lorien podría usar sus raíces como antenas. Así a medida que el árbol crece, sus raíces crearán una red completa debajo de la ciudad, sin dejar un solo lugar libre, y debido a su característica oculta y sin fases, nadie podrá verlo, sentir su presencia o tocarlo. Con las raíces cubriendo toda la ciudad, sin mencionar un rango de percepción de 10 incluso uno de 2 sería suficiente.
Además, después de que el árbol de los sueños cubra toda la ciudad, enviará una única raíz como cable de conexión a otros árboles para establecer una conexión y una red completa. Al mirar la semilla de aspecto normal en su mano, Lorien se sintió emocionado y pronto comenzó a soñar despierto, imaginándose a sí mismo recolectando la energía del sueño de este mundo y alcanzando instantáneamente el nivel de Gley. Pensando en esto casi empezó a babear. Sacudiendo la cabeza, Lorien eligió un lugar en el medio del patio trasero y procedió a plantarlo, alejando el árbol previamente plantado en ese lugar. Poco después de plantarlo empezó a crecer a un ritmo muy rápido, en cuestión de segundos la semilla brotó y apareció un retoño que crecía rápidamente. Es obvio que no pasará mucho tiempo antes de que aparezca un árbol completamente maduro, y a partir de ahí todo lo que Lorien tiene que hacer es esperar. Pero probablemente necesitará darle el mismo energía de sueño al principio para ayudarlo a crecer más rápido y permitir que sus raíces se expandan hacia afuera. ¿Cómo debería plantar esas semillas en diferentes pueblos? ¿Debería ir personalmente o pagarle a alguien para que lo haga? Pero justo cuando Lorien estaba planeando, Saiga ya apareció de repente por detrás. Lorien alguien está aquí buscándote. Al escuchar esto, Lorien se sintió un poco desconcertado ya que no conocía a nadie más que a Saiga y en este mundo, por lo que preguntó desconcertado. ¿Dijeron quiénes son? Saiga y respondió asintiendo. Dijeron que eran del cuerpo de cazadores de demonios, ¿eh? Al escuchar esto, Lorien se quedó en silencio por un momento antes de responder mientras una sonrisa pensativa apareció en su rostro. Envíalos al dojo, estaré allí en un segundo. Chapter 27. Sudden Visitors. Unos minutos después, Lorien entró al dojo y vio a un joven y una mujer allí de pie, vestidos con algún tipo de uniforme. El joven llamado Hiyu tenía una expresión seria y sin emociones en su rostro, mientras que la mujer llamada Shinobu no parecía tan seria, más bien tenía un comportamiento muy amigable y alegre, todo un contraste con su compañera. Lorien no se sorprendió al verlos aquí, después de todo, con la capacidad de recolección de información de la organización, es bastante fácil encontrarlo después de la batalla con Akaza y extenderse a las calles concurridas. Pero ver a los que había visto antes en un anime caminando frente a él, de carne y hueso, se sentía extraño, pero tenía que admitir que Shinobu se veía bastante hermosa, así que despertó su interés. Pero es hora de hacer negocios, así que Lorien dejó todos esos pensamientos a un lado y decidió centrarse en su objetivo, todo lo demás se puede lograr más tarde. Después de observarlos por un par de momentos más, Lorien finalmente habló con una sonrisa en su rostro. Hola. Me llamo Lorien. Bienvenidos a casa. Me han hablado maravillas de su organización. Mientras hablaba, Lorien tomó 3 bokens de la pared y luego arrojó 2 de ellos en su dirección. Al ver esto, cada uno de ellos atrapó el boken lanzado en su dirección con una mirada perpleja, pero aún así respondieron. El primero en hablar fue Shinobu mientras Hiyu permaneció en silencio. Hola. Me llamo Shinobu, soy del cuerpo de cazadores de demonios. Venimos a investigar la aparición de unos demonios aquí. Al oír esto, Lorien supo que su suposición era correcta y que esta era una muy buena oportunidad para él, por lo que respondió con una sonrisa. Oh. ¿Te refieres a la luna superior 3? Lo maté. Esta respuesta fue demasiado repentina, lo que provocó que Shinobu, que estaba a punto de continuar hablando, se congela. Al ver a los dos frente a él mirándolo con ojos llenos de incredulidad, a Lorien no le importó mientras sonreía y decía. Soy un espadachín, hace tiempo que escuché lo hábiles que son los cazadores de demonios con la espada, ¿qué tal si entrenamos? Desde el momento en que decidió decir la verdad supo que no sería fácil convencerlos, y esa es la razón principal por la que los envió directamente al dojo, y al escuchar lo que dijo Lorien, ambos asintieron después de pensarlo un poco. Un rato después se podía ver a Lorien sentado cara a cara con Hiyu y Shinobu, cada uno tenía una taza de té caliente frente a ellos. ¿Entonces quieres que me una al cuerpo de cazadores de demonios? Sí, ¿qué te parece? Te convertirás en una Shira y podrás aprender técnicas de respiración. Desde el combate de hace un momento, Shinobu sabía que Lorien no conocía ninguna técnica de respiración, pero incluso así fue capaz de vencerlos. Al oír esto, Lorien la miró un poco sin palabras antes de interrumpir despiadadamente su discurso. Imposible al ver que ella todavía quería convencerlo, continuó con una mirada impotente en su rostro. Seamos claros, no me importa el conflicto entre humanos y demonios. Maté a ese demonio al que llaman Luna Superior 3 solo porque me atacó. No tengo el mismo sentido de justicia que ustedes ni les guardo rencor. Lorien no mentía, realmente no le importaba mucho el bienestar de los demás humanos, siempre y cuando él o aquellos cercanos a él no estuvieran directamente involucrados, no le importaría tanto. Después de todo, como alguien que viajará a un número desconocido de mundos si intentara convertirse en El Salvador cada vez, moriría de agotamiento. Por supuesto, si ve que algo así sucede frente a él, puede que actúe por lástima y simpatía, pero querer que vaya de buscar demonios por su cuenta, imposible. A menos, por supuesto, que sea algo que beneficie al mundo mismo y sea un incentivo suficiente para que actúe. Al ver que los dos frente a él se quedaban en silencio, Lorien dejó de hablar porque no quería que las cosas se pusieran demasiado rígidas. Después de todo, está muy interesado en las técnicas de respiración. A partir de la batalla de hace un momento Lorien pudo aproximarse a la verdadera naturaleza de la misma, y es muy útil para él. Además, no es solo eso, él acababa de hacer esas semillas del árbol de los sueños y estaba pensando en cómo enviarlas a diferentes pueblos. Y ahora que el cuerpo de cazadores de demonios salió por su cuenta, Lorien, por supuesto, intentaría usar su red, lo que le facilitaría mucho las cosas. Sintiendo que la atmósfera se volvía más extraña a cada segundo, Lorien continuó hablando tratando de aliviarlo. Pero, ¿podemos llegar a un acuerdo o un trato? ¿Qué clase de trato? Shinobu fue la primera en recuperarse mientras inclinaba la cabeza preguntando. En realidad, no le sorprendió la negativa de Lorien a unirse, pero aún así sintió lástima, pero incluso entonces no presionó demasiado. Después de todo, el cuerpo nunca obliga a las personas. Además, su misión aquí tampoco era invitarlo, ella y Hiyu fueron enviados a investigar la aparición de una luna superior.
Pero después de hablar con él, tener una pequeña pelea y asegurarse de que matara a Utermon 3, trató de atraerlo hacia su barco pirata, pero realmente no esperaba la forma en que respondió. Al escuchar la pregunta de Shinobu, Lorien respondió con una mirada confiada en su rostro. Tengo información sobre Muzan y todas las lunas superiores, incluidas sus habilidades. También puedo ayudarlos a eliminarlas si pueden proporcionar algo de igual valor. Al escuchar esto, Shinobu gritó en estado de shock, incluso Hiyu cambió cuando sus ojos se abrieron de par en par. Apenas recuperando su compostura, Shinobu preguntó rápidamente tratando de verificar. ¿Estás seguro de que es exacto? Después de todo, si esta información es cierta, sería un gran avance para ellos, es simplemente invaluable. Al ver que Lorien asintió, trató de contener su emoción y preguntó. ¿Qué quieres a cambio? Al oír esto supo que el trato estaba básicamente cerrado, por lo que procedió a explicarles lo que requería de ellos. Quiero la colección de técnicas de respiración que tiene tu organización y te daré algunas semillas que necesitas. Después de escuchar sus requerimientos, Shinobu se quedó en silencio por un rato antes de responder. Sobre las semillas no hay problema, pero las técnicas de respiración requieren la aprobación del maestro. Ella realmente quería estar de acuerdo aquí y ahora, pero no tenía la autoridad suficiente para aceptar algo así. Lorien no se sorprendió al escuchar esto, solo estaba probando suerte, su objetivo principal en realidad son las semillas. En cuanto a las técnicas de respiración, los ojos de Lorien se volvieron hacia Hiyu por un momento antes de volver a mirar a Shinobu mientras hablaba. Bien, entonces la próxima semana envía a alguien a recoger semillas y plantarlas exactamente como te indiqué. En ese momento te daré parte de la información. Puedes revisarla y luego decidir si continúas comerciando o no. Inclinando la cabeza, Shinobu no supo qué responder por un momento. La solicitud de Lorien de plantar semillas en lugares específicos y a una distancia específica de los hábitats de los habitantes del pueblo sonaba muy extraña, nunca había oído hablar de una solicitud tan extraña en su vida, pero no era asunto suyo. Mientras puedan obtener la información, no importa qué cosa rara esté haciendo el hombre de adelante, no importa. Además, ¿qué podría hacer plantar algunos árboles? Pensando en esto, ella aceptó sin pensarlo dos veces. Trato. Al verla aceptar, la sonrisa en el rostro de Lorien se hizo más grande mientras hablaba. Está bien entonces, hasta la próxima semana. Shinobu no pensó más en eso, así que asintió con la cabeza en señal de acuerdo mientras se levantaba lista para irse. Al ver esto, Lorien finalmente dirigió su atención al silencioso Hiyu, quien también se puso de pie. Si no fuera por el hecho de que quería obtener alguna información de él, probablemente olvidaría que estaba allí. Oye, Hiyu, ¿conociste a un par de hermanos? Uno de ellos debería ser un demonio, pero es muy diferente a los demás demonios. Al escuchar a Lorien hablar con él, Hiyu se sobresaltó, pero al escuchar la pregunta dudó si responder o no. Pero esta vacilación fue suficiente respuesta en sí misma, por lo que Lorien continuó hablando. Solo dile que puedo devolverle la normalidad a su hermana a cambio de algo que él tiene después del entrenamiento. El interés de Lorien por esas técnicas llegó a su punto máximo, y qué mejor que la original para aprender y mejorar, todas las demás son una ventaja. Después de escuchar lo que dijo Lorien, Hiyu respondió asintiendo, manteniendo la misma mirada inexpresiva en su rostro. Mientras tanto, Shinobu observó su interacción en silencio. Demonio, hermana. Chapter 28. Un Lucky Wii. Mirando las espaldas desapareciendo de los dos, Lorien tenía una mirada reflexiva en su rostro, rayos de sabiduría brillaron en sus ojos. Esto debería mantener ocupados a esos demonios, las cosas nunca son tan simples. Otra razón por la que Lorien hizo todo esto es para crear obstáculos para los demonios. Aunque afirmó que no le importan los demonios, no significa que ellos no se preocupen por él. Lorien no sabe en qué está pensando Michael Jackson después de la muerte de Agatha, y si quiere tomar represalias o no. Aunque era muy poco probable que Lorien nunca fuera de los que esperan que otros tomen decisiones por él, es mejor simplemente matar el peligro en la cuna. Pero tiene mejores cosas que hacer por ahora, y es una pérdida de tiempo centrarse en los demonios, ya que es poco probable que ataquen. Así que después de pensarlo decidió que era mejor dejarlo en manos de los profesionales. Justo en ese momento, mientras Lorien seguía mirando aturdido en la dirección en la que se había ido, una voz sonó junto a él. ¿Es hermosa la señorita Shinobu? Al escuchar esta pregunta, Lorien inconscientemente respondió con un asentimiento y dijo. Sí, pero justo después reaccionó rápidamente y continuó mientras se daba la vuelta y abrazaba a Saigari, quien sin saberlo apareció a su lado. Pero no tan bella como tú. Al oír esto, instantáneamente se puso tímida y su rostro se puso rojo al instante, y al ver esto, Lorien continuó burlándose de ella mientras le lanzaba la mejilla. Jajaja. ¿Estás celoso? Al ver que Lorien se burlaba de ella, simplemente la giró hacia un lado ignorándolo, sus mejillas se inflaron ligeramente. Después de esto, ya no intentó burlarse de ella, tomó su mano y caminó de regreso a la finca mientras trataba de contener la risa. Una semana después, Lorien miró desconcertado al enojado joven de cabello blanco que tenía frente a él. ¿Lo hice enojar? Pero aunque estaba confundido, Lorien no se molestó en preguntarle ni comunicarse con él. Pero justo cuando estaba a punto de darle el folleto y la pequeña bolsa de semillas, el joven de cabello blanco llamado Sanemi habló. Solo dame la maldita información. Al ver esta actitud, Lorien, que estaba a punto de darle el folleto, se congeló y apareció un ceño fruncido en su rostro. Desde el principio, no tenía una buena opinión de Sanemi, ya que el anime creó una muy mala primera impresión que es muy difícil de ignorar, y ahora la suma de su mala actitud lo empeoró. Lo que Lorien no sabía es que la razón de su mala actitud es este intercambio en sí mismo, como alguien que odia profundamente a los demonios, ver que se intercambia información tan importante y que una gran parte de ella está oculta molesta a Sanemi. Y su personalidad impulsiva, testaruda y de sangre caliente lo empeoraba. Así que, por supuesto, actuaba así. Pero incluso si Lorien lo supiera, no le importaría, ya que no es asunto suyo. Y ahora mismo Lorien está considerando seriamente si golpear a Sanemi hasta dejarlo medio muerto o no, además, quería hacerlo hace mucho tiempo, incluso antes de venir a este mundo. Así que se podría decir que estaría realizando algo de su lista de deseos.
Sintiendo que la atmósfera se congelaba y el aire se volvía pesado, la Asira de cabello rosado que venía con Sanemi siguió mirándolos, mirando rápidamente de un extremo al otro rápidamente, obviamente un poco nerviosa. ¿Eh? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero justo cuando estaba a punto de estallar un conflicto, un oportuno ruido de tos rompió la tensa atmósfera. El ruido se originó en Saigari, que estaba junto a Lorien desde el principio. Desde su despertar, Lorien no le oculta mucho, por lo que conocía los detalles de la transacción, por lo que tomó la iniciativa para facilitar las cosas. Pero si uno mirara con atención su expresión, notaría la mirada fría en sus ojos, aparentemente, ella tampoco estaba contenta con la actitud de Sanemi. Pero entonces, una sonrisa alegre apareció de repente en su rostro mientras la mirada fría se ocultó rápidamente. Después de eso, caminó hacia Lorien, tomó el folleto y se lo entregó a Sanemi, quien se lo arrebató bruscamente de la mano. Pero aún así, en lugar de enojarse, su sonrisa se hizo más fuerte. Incluso Lorien, que estaba a punto de explotar, de repente sonrió al notar que el aura escarlata enredaba abruptamente a Sanemi. DSK, alma desafortunada. Desviando su atención del idiota, Lorien le entregó la bolsa de semillas a Mitsuri, quien miró todo esto con confusión. ¿Qué pasó? ¿No iban a pelear ahora mismo? Para mí. La bolsa que acaba de entregar Lorien contiene alrededor de 50 semillas o más, también contiene una nota que explica exactamente qué hacer. La razón por la que se lo entregó a Mitsuri en lugar de a Sanemi es que Dios sabe qué le pasará al chico después, y no quiere que las semillas por las que trabajó duro se dañen. Pero Lorien realmente no espera que muera ya que es muy poco probable. Eso se debe a que Saigari, que acaba de usar su habilidad, no tenía ninguna intención de matar. Y después del entrenamiento con él, ella es capaz de controlarlo con cierta precisión, por lo que no ocurrirán daños incontrolables como antes. Además, Lorien sintió que con sus actuales reservas de energía era muy poco probable que pudiera matarlo. Pero incluso entonces Lorien sintió curiosidad por saber qué estaba haciendo, así que se relajó, se sentó y se preparó para ver el espectáculo. Al ver a Mitsuri recibir la bolsa, Sanemi, que parecía tener un palo metido en el trasero, habló mientras se daba la vuelta al mismo tiempo. Vámonos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Sanemi, una Asira, posiblemente uno de los humanos más fuertes de este mundo, en realidad se resbaló un momento, caminaba normalmente y al siguiente estaba incontrolablemente en el aire. Lorien, que estaba a unos metros de distancia, miró todo esto con una sonrisa malvada en su rostro. ¿Empezó tan pronto? Chapter 29. Extreme Fear of the. Para Sanemi, un momento se estaba dando la vuelta para irse y al siguiente se encontraba en el aire. Confundido sobre cómo llegó allí, abrió la boca en estado de shock. Pero mientras esto sucedía, ocurrió algo más que nadie podía predecir. Momentos antes de la caída de Sanemi, un pájaro que volaba de repente descargó caca o como algunos lo llaman estiércol. Este misil balístico de color blanco verdoso atravesó el aire a una velocidad increíble, justo a tiempo para entrar instantáneamente en la boca abierta de Sanemi antes de que pudiera reaccionar. Este proyectil impactó instantáneamente en la parte posterior de su garganta. Y todo esto sucedió en un instante antes de que Sanemi pudiera siquiera impactar contra el suelo, lo que le hizo incapaz de reaccionar. Auge y justo cuando Sanemi finalmente impactó el suelo, su cuerpo se tensó por sí solo debido al choque, lo que le hizo tragar la sustancia blanca. Tos ahora mismo si el pájaro pudiera hablar había gritado bote. Y aún no había terminado conteniendo su ira y vergüenza, Sanemi intentó ponerse de pie, su rostro estaba rojo, no se sabía si era causado por rabia o vergüenza. Pero entonces ocurrió otro accidente, la mano que usaba como apoyo para levantarse de alguna manera se resbaló, provocando que volviera a caer. Y en ese momento, si uno mirara al cielo, se haría evidente que el pájaro que Sanemi deseaba poder matar no estaba solo, trajo a todo el clan con él. Además, parece que todas estas aves tenían problemas estomacales, ya que milagrosamente todas vomitaron al mismo tiempo. Y justo cuando Sanemi cayó de espaldas debido al resbalón, instintivamente miró al cielo, justo a tiempo para ver una nube blanca que venía hacia él. El momento de la llegada de estas aves fue sencillamente impecable. Silbido pink 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 al instante, una sustancia blanca lo envolvió, sin dejar un solo lugar a salvo del daño. Mitsuri, que estaba a unos metros junto a él, saltó instantáneamente hacia atrás, el miedo y la conmoción eran evidentes en su rostro, nunca en su vida había visto tan mala suerte. Al mirar al hombre envuelto en excremento de pájaro, Lorien notó que la energía escarlata que lo enredaba finalmente desapareció, declarando el final de su terrible experiencia. Al ver esto, Lorien no pudo evitar sacudir la cabeza con lástima. Debería haber durado un poco más, parece que necesitó aumentar el entrenamiento de Saigari, pensando en esto, giró su mirada hacia Saigari, justo a tiempo para encontrarla mirándolo y parpadeando inocentemente como si dijera. No es asunto mío, soplo jajaja. Al ver esto, Lorien ya no pudo contenerse y una sonrisa se dibujó en él, lo que contagió a Saigari, lo que provocó que ella también comenzara a reír. Mientras tanto, justo cuando Sanemi estaba pasando el mejor momento de su vida. Frente a una casa escondida entre árboles en medio del bosque al pie de la montaña Sahiri se podía ver a un anciano vestido de azul con una máscara de Pegasus sosteniendo una carta en sus manos mientras miraba en la dirección donde su estudiante estaba practicando, tratando de cortar la piedra gigante. Esta carta llegó hace unos días, contenía información sobre la muerte de la luna superior 3 y el mensaje que Lorien le envió a Tanjiro. Pero hasta ahora Sakonjiro Kodaki todavía no ha decidido dárselo a Tanjiro por ahora, decidiendo dejarlo hasta que termine el entrenamiento o se rinda. Después de todo, está cerca de su fin, y si se lo diera ahora, considerando su personalidad, instantáneamente se iría en busca de esta esperanza de convertir a su hermana nuevamente en humana, sin importar cuán delgada sea. Para ser honesto, Sakonjiro creía que este intercambio fuera cierto, si este mensaje no hubiera sido enviado por Hiyu su aprendiz, habría pensado que era una mala broma. Como alguien que ha sido un cazador de demonios durante décadas, nunca había oído hablar de algo tan absurdo. Esa es también la razón principal por la que lo dejó de lado, por ahora, no valdría la pena interrumpir el entrenamiento de Tanjiro por algo tan improbable.
En cuanto a Tanjiro, que fue el objetivo de Lorien por su respiración solar, se le podía ver parado cara a cara frente a un joven que vestía un kimono blanco, estampado con un diseño geométrico hexagonal de color amarillo y verde. Este joven llevaba una máscara de gato con un poco de daño en su lado derecho, sostenía un boken en su mano, si Lorien estuviera aquí lo reconocería instantáneamente como Sabito. Además, su estado era muy similar al que tenía el prometido y maestro de Akaza en ese momento. Esta cuestión de la apariencia del alma siempre ha desconcertado a Lorien, ya que no podía pensar en una explicación lógica para ello, por lo que ha estado pensando en estudiarlo desde entonces, pero siempre lo ha dejado de lado porque no era una prioridad. Silbido Sabito, que estaba parado allí en silencio, desapareció repentinamente de su lugar y atacó a Tanjiro con la espada de madera en sus manos. Choque sonido metálico. A pesar de que uno de ellos tenía una espada de madera mientras que el otro tenía una real, la batalla fue opuesta a lo que uno normalmente predeciría ya que Tanjiro estaba siendo reprimido. Más. Muéstrame de lo que eres capaz. Pero a pesar de que Sabito tenía la ventaja, Tanjiro era capaz de defenderse un poco y a veces incluso intentar contraatacar, lo cual era muy diferente a cuando empezó. Esta forma de práctica duró los últimos 5 meses y medio, Tanjiro estaba agradecido por esto, ya que a pesar de que era golpeado la mayor parte del tiempo, su progreso era visible a simple vista, ya que Mokomo lo guiaba y lo corregía después de cada batalla. Pero Tanjiro, que actualmente estaba mejorando, no sabía que lo que más buscaba estaba ahora en manos de su maestro. Si supiera que Sakonji tiene la clave para hacer volver a su hermana, probablemente arrojaría la espada e iría inmediatamente a buscarlo. Es una lástima que esos sí no valgan nada en la vida. Pero afortunadamente su entrenamiento estaba llegando a su fin, por lo que no pasará mucho tiempo hasta que su deseo se cumpla. Chapter 30. Pastel New Deal. 5 días después, exactamente 2 semanas después de despertar de Saigai. En el patio trasero, había un cerezo en el medio, no se parecía a ningún otro árbol de su especie. Era mucho más grande, su tronco era grueso y fuerte, y la copa también se extendía en todas direcciones y lados creando una enorme área de sombra debajo de ella. Pero la diferencia más obvia era el color de los pétalos, eran dorados y brillaban al reflejar la luz del sol. El árbol en sí mismo emitía una vibra muy soñadora, era como si estuviera vagando entre la línea de la existencia y los sueños, solo pararse a su lado hacía que uno se sintiera surrealista y relajado. Pero eso no fue todo, si uno fuera capaz de pasar por alto su característica oculta y observar sus raíces se daría cuenta que se extendían en todas direcciones, cubriendo casi 1/5 de todo el pueblo. Este es, de hecho, el árbol de los sueños. Y debajo de ella, se podía ver a un joven de cabello plateado y ojos dorados apoyando su espalda sobre ella luciendo completamente relajado. Sintiendo la energía acumulada dentro del árbol detrás de él, Lorien no pudo evitar sonreír alegremente. En ese momento la energía que el árbol podía reunir en un día era mucho mayor de la que antes podía adquirir por sí solo. En los últimos días, Lorien no absorbió nada de energía, sino que la redirigió toda al árbol para acelerar su crecimiento, una especie de inversión. Debería ser suficiente. Pensando en esto, Lorien decidió que debía restablecer las cuotas de asignación a la normalidad, es decir, el 40% de la energía del sueño va a Lorien, el 40% al mundo y el 20% final va al árbol mismo para su crecimiento. TSK. Con el 40% para el mundo, por fin seré el protagonista. Se acabó la mala suerte. Pero antes de eso, volviendo su atención, Lorien miró a la pequeña mujer que apareció frente a él hace un par de momentos, parece que Saigai fue quien la dejó entrar. Hola Shinobu. El llamado de Lorien despertó a Shinobu, quien estaba mirando aturdida el árbol frente a ella. El solo hecho de estar parada frente a él la hacía sentir relajada y a gusto. Sacudiendo la cabeza ligeramente para deshacerse del último resto de trance, una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras preguntaba con curiosidad. Oh. Hola. ¿Las semillas que nos diste para plantar son para este árbol? Al verlo responder con un asentimiento, ella preguntó expectante. ¿Puedo llevarme uno para plantar en casa? Por supuesto, Lorien estuvo de acuerdo y le arrojó una semilla. Entonces, al verla atrapar y dejar la semilla a un lado, Lorien finalmente habló. Entonces, ¿qué te trajo aquí? ¿Es para comerciar? Al escuchar la pregunta finalmente se puso seria. Revisamos la información que nos diste antes. Incluía información sobre los demonios superiores 6, 5, 4 y 2 y sus respectivas habilidades. Mientras decía eso, el demonio superior 2, Lorien, pudo notar un ligero cambio en la voz de Shinobu, pero aún así continuó escuchando. También se incluyeron la ubicación y las habilidades de la luna inferior 5, demonio araña. Al escuchar esto Lorien asintió y preguntó. Ya lo sé, ¿hay algo incorrecto en la información que di? No, todo está bien. Ya enviamos a alguien a su ubicación Y. Lo verificamos. Ella no habló más sobre lo que le pasó a la luna inferior 5, ya que era obvio que su único destino podría ser la muerte. Después de escuchar todo esto Lorien estaba un poco cansado así que preguntó directamente yendo al grano. Entonces, ¿están de acuerdo en negociar o no? De repente, ser interrumpido a mitad del discurso provocó que Shinobu se ahogara por un momento antes de asentir. Sí, estamos de acuerdo. Puedes elegir la técnica de respiración que quieras aprender y te enviaremos una Asira para que te la enseñe. Sin embargo, para algunas técnicas tendrás que ir tú mismo a lugares remotos donde viven algunos Asiras jubilados. Al escuchar esto, Lorien sonrió felizmente y asintió rápidamente en señal de acuerdo. Recibir clases directamente de un Asira no era algo que esperaba. Cuando hizo el trato pensó que simplemente le darían algunos folletos o enviarían a algunas personas que tuvieran algún dominio sobre el tema para enseñarle. La razón por la que Lorien está tan feliz es que cuando le enseñaron pudo aprovechar la oportunidad para luchar contra ellos. Al hacerlo, podría compensar rápidamente su pobre experiencia en batalla, compensando efectivamente otra deficiencia de su ahora con el trato hecho. Lorien sacó otro pequeño folleto, este obviamente tenía cantidades más pequeñas de datos, pero era el más importante. Lanzándolo en su dirección, dijo explicando, evidentemente de muy buen humor. Contiene la ubicación de la luna superior 6, la habilidad de historia de la luna superior 1, y todas las diferentes habilidades de Muzan y cómo se esconde.
Al oír esto, Shinobu apretó con fuerza el folleto y rápidamente lo escondió, tratando de contener la emoción. Después de respirar profundamente un par de veces, dijo. En realidad hay otro trato que el señor quiere proponerte. Al escuchar esto, el interés de Lorien se despertó instantáneamente, no sabía qué estaba haciendo el hombre, pero si el intercambio lo beneficiaría, podía aceptar. El señor quería venir a conocerte en persona, pero la verdad es que su salud no es muy buena, así que estoy aquí como intermediario. También podrías acompañarme a nuestra sede para conocerlo en persona. Al ver que Lorien simplemente se quedó en silencio, ella continuó. Cuando hicimos la primera transacción dijiste que si podíamos pagar lo suficiente nos ayudarías a matar demonios, ¿verdad? Al escuchar esto, Lorien asintió levemente, ya que realmente recordaba haber dicho tal cosa. Entonces, ¿a quién quieres que mate? Muzan-e. Al ver la sorpresa de Lorien, Shinobu continuó rápidamente sin dejarle tiempo para negarse. A cambio, te daremos